Este fanfic es irreal y ficticio. Los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Capítulo 16. Otro capítulo está aquí. Disfrutar. En el momento en que las etéreas plumas comenzaron a caer, Naruto entró en acción. No gritó, no anunció lo que estaba haciendo. Simplemente arrojó varios kunais con efectos conmocionantes hacia los dos hermanos de la arena, con la intención de noquearlos antes de que pudieran contribuir a lo que fuera que estuviera sucediendo y obtener algunas respuestas. En un rápido y único movimiento, Temari giró y desplegó su abanico lo suficiente para que fuera una repetición de su encuentro con Tenten. Las hojas de viento ocultas dentro del vendaval atravesaron las etiquetas mientras los kunai eran arrojados torcidos antes de que pudieran tocarlos. Una oleada de insectos siguió a Naruto mientras formaba clones cortesía de Shino, y ambos se precipitaron hacia adelante en una nube negra con masas anaranjadas en su interior. E inmediatamente desplegó por completo su abanico y lo agitó con un fuerte giro. El chakra del viento se desplazó a lo largo del vendaval con tanta densidad que todo lo que quedó atrapado en él quedó destrozado. Naruto, Shino y Shikamaru se agacharon dentro del corredor para evitar ser atrapados dentro del ataque, lo que proporcionó una abertura para el dúo de la arena. Temari conjuró un torbellino sobre la salida para bloquearla mientras ella y su hermano saltaban y recuperaban a su hermano menor. Bien, ¿qué está pasando?, preguntó Shikamaru mientras observaba el tornado que se agitaba frente a su única salida. La experiencia cercana a la muerte había eliminado todo el letargo que lo había invadido. No estamos seguros aquí. Shino levantó las manos y más insectos salieron de su abrigo para formar una densa nube que envió a través del corredor. Un rugido de aire se escuchó desde la curva que conducía a las escaleras cuando los insectos que habían pasado por el estrecho pasaje fueron asesinados, lo que indicaba que también estaban siendo atacados desde ese ángulo. Naruto, levanta una barrera. Naruto sacó las etiquetas de barrera y las usó para formar una pared entre los tres aspirantes a Chunin y un Jounin del sonido oculto que emergió de la escalera, que tenía los mismos implantes de brazo que el oponente de Shino de las preliminares. La diferencia entre Saku y Jounin quedó clara cuando levantó una sola mano y soltó una ráfaga de presión de aire, capaz de pulverizarlos si Naruto no los hubiera protegido con las etiquetas de barrera. Aún así, lo alimentó continuamente con chakra para evitar que salieran volando. Cuando el ataque terminó, Naruto jadeaba mientras sostenía la placa principal. Las paredes del corredor entre ellos y el Jounin estaban muy dañadas, polvo de piedra flotando en el aire con una fisura que se extendía hasta los pisos de arriba y de abajo frente a la barrera. Si hubiera sido más fuerte, probablemente habría destruido por completo su sección del piso. El Jounin se preparó para disparar de nuevo, esta vez con ambas manos, cuando de repente chocaron. Se quedaron congelados así, junto con el resto de su cuerpo. Solo sus ojos se movieron y miraron hacia abajo, donde la sombra se extendía a través de la fisura entre ellos y se conectaban. Sí, basta de eso, dijo Shikamaru mientras su sombra inmovilizaba a su oponente, manteniendo la pose de oración. Shino. Más insectos emergieron cuando Naruto dejó caer la barrera y volaron hacia el Jounin. Masticaron su chakra y obstruyeron sus conductos de aire, mordisqueando sus ojos y rostro sin piedad. Se deslizaron dentro de su boca cuando la abrió para gritar y bajaron por su garganta para obstruirla también, negándole al hombre la capacidad de respirar. No pasó ni un minuto hasta que el Jounin murió por agotamiento de chakra, asfixia o una combinación de ambas. La mayoría de los insectos regresaron a la colmena viva. Los demás exploraron el lugar. Tenemos que irnos, dijo Naruto mientras recuperaba las etiquetas. El torbellino que los azotaba finalmente se apagó. Puede que vengan más y no podemos dejar que esos dos se escapen. Shikamaru se frotó la nuca mientras se ponía de pie. Todavía tengo una idea moderada de lo que está pasando aquí. ¿Alguno de ustedes podría darme una idea de a qué nos enfrentamos? En un momento, dijo Shino mientras un insecto explorador se posaba en la punta de su dedo y le transmitía la información. Kurenai Sensei está en camino con Kiba y Akamaru. Me imagino que ella también querrá una explicación. Fiel a su palabra, Kiba, Akamaru y el líder Jounin del equipo 8 llegaron para ver a los chicos y el cadáver del Jounin del sonido.
Había sangre en su atuendo y un kunai en sus manos, muy diferente a cuando había estado sermoneando a Kiba en privado sobre su desempeño durante el partido. Que los escoltaran fuera era el menor de sus problemas en ese momento. Kiba rodeó el cadáver y silbó. Maldita sea, Shino. A veces me das miedo. Shino se encogió de hombros y luego se volvió hacia su Hounin, quien le preguntó qué había sucedido. Teníamos razones para creer que la arena oculta traicionó su alianza con nosotros y está trabajando con fuerzas hostiles para socavar la aldea. Intentamos detener a su genin, pero fallamos. También es muy probable que Sasuke Uchiha sea un objetivo principal para ser secuestrado debido a su linaje, si estoy en lo cierto. Hace poco lo vimos salir por la ventana, saltando el muro, dijo Kiba. Creo que ya los perseguía. Encuéntralos, ordenó. Los Hounin se están ocupando de los shinobi en la arena, pero con el caos esos tres se han escapado y el chico Uchiha los persiguió. Alcánzalos y deténlos si es posible, pero por lo demás concéntrate en mantenerlo a salvo. ¿Entendido? Sí, señora, dijeron Kiba y Shino. Naruto y Shikamaru, que no eran miembros de su equipo, también asintieron. Aún tenían que respetarla dadas las circunstancias. Shikamaru se mostró notablemente menos entusiasmada al respecto una vez que salió por la salida, suspirando. ¡Qué fastidio! ¿Cómo vamos a encontrarlos? Akamaru y yo tenemos memorizado el olor de Sasuke, dijo Kiba. Su compañero ladró sobre su cabeza, confirmando lo mismo. Puede que sea difícil con tantos otros alrededor, pero podemos rastrearlo. Tengo algunas de mis colmenas en las de Sand, que filtran una feromona que puedo rastrear. Shino se volvió hacia Naruto. Puedes proporcionar transporte, ¿no es así? ¿Exactamente cuánto escuchaste? Preguntó Naruto con cautela. No preguntó cómo lo había escuchado. Habría sido una pregunta estúpida. Basta, respondió, subiéndose las gafas de sol junto al puente, mientras algunos de sus insectos se arrastraban desde el interior de su cuello. Apurémonos. 0, 0, 0. En el momento en que el Genjutsu comenzó a caer sobre la arena, Sakura inmediatamente se puso a trabajar para disiparlo y el clon de Naruto siguió su ejemplo. El clon se levantó y miró a un Anbu en particular, la probable fuente, y luego dejó caer la transformación para abalanzarse sobre él. El clon fue inmediatamente disipado con un golpe, pero anuló el resto de las plumas que caían. Eso prácticamente confirmó quién era el responsable, y el sensei de Ino saltó y lo cortó por la mitad de alguna manera. A pesar de eso, otros shinobi extranjeros aparecieron de repente para atacar a cualquiera que todavía estuviera despierto. Y se escucharon fuertes ruidos provenientes del exterior de la arena. Naruto no dijo nada sobre un ataque a gran escala, pensó Sakura mientras miraba toda la lucha que se desarrollaba a su alrededor. Había muchos shinobi que no reconocía, pero algunos que sí. Por instinto, fue a buscar sus armas, solo para recordar que no había traído ninguna, cuando sintió que el tiempo se ralentizaba, cuando dos sombras se cernían sobre ella. Dos Hounins del sonido la flanqueaban, con armas en sus manos mientras se movían para matarla. Entonces el tiempo se aceleró de nuevo mientras ella se incorporaba por reflejo. Los dos cayeron a sus pies, con los kunais clavados en sus cerebros, y una tercera sombra se quedó flotando sobre ella. Era Kakashi. «Sensei, ¿estás bien?», preguntó. Ella asintió con amargura, avergonzada por el hecho de que estaba indefensa otra vez. No pude hacer nada. Incluso después de haber dicho que estaría mejor. Eran Hounin, eso era de esperarse. Su atención se extendió por toda la arena e hizo sellos con las manos. Sakura, necesito que vayas a buscar a Sasuke. Fue a perseguir a su oponente y Kurenai me dijo que podría ser un objetivo. Bajó las manos de golpe y convocó al ninja Pakun. Ella ya envió a Naruto y algunos otros a buscarlo. Se fueron en un pájaro de algún tipo. Pakun te ayudará a rastrearlos. Sé cierto, Sakura se acercó al cadáver de uno de los Hounin del sonido y agarró su bolsa de suministros y armas. Cuando levantó la vista, Kakashi había vuelto a la lucha y los había dejado a los dos solos. No más redes de seguridad. Vamos, nena, dijo Pakun. Vámonos. 0, 0, 0.
Hiruzen Sarutobi se encontraba frente a su desobediente estudiante, atrapado dentro de una jaula de llamas violetas sujeta por 4 de sus seguidores. La falsa máscara de carne que alguna vez fue del Kazekage había sido descartada ahora. Estaba claro que Orochimaru quería que viera por sí mismo quién haría daño a la aldea. ¿Obligaste a nuestros aliados a volverse contra nosotros mientras usabas su rostro?, preguntó mientras el aire entre ellos se espesaba y pedazos sueltos de baldosas se levantaban por el gran peso de su chakra opuesto entre sí. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Orochimaru. Por el contrario, el Kazekage en realidad aceptó la invasión por su propia voluntad. Yo simplemente lo reemplacé en el camino hacia aquí para saborear el momento, en realidad. Dígame, Sensei, su inteligencia es tan incompetente que ignoraban el estado de decadencia de la aldea de la arena oculta. Había estado al tanto de las decisiones fluctuantes de su daimyo de subcontratar misiones. Si bien no tenían espías en sus fuerzas shinobi, más de uno se había quejado en estado de ebriedad en el pub local. Todo lo que tenían que hacer era tener ojos y oídos allí, así como dentro de las filas de sus burócratas. Pero no creía que las cosas estuvieran tan mal como para estar dispuestos a iniciar una guerra. Tome nota, Sensei, dijo, estirando las manos, señalando la lucha que se desarrollaba a su alrededor y las serpientes que arrasaban en la aldea. La muerte, la destrucción, todo esto fue el resultado de la decisión de un hombre de abaratar sus gastos y desdeñar una aldea. Esa única decisión provocó que una de las aldeas más poderosas de las 5 naciones más grandes se marchitara hasta que se desesperaron. Aún así, me imagino que esa fue tu sugerencia para empezar. Moldeó su chakra dentro de su cuerpo, preparándolo y dividiéndolo. La pregunta de si debía o no develar a Jiraiya le vino a la mente brevemente, pero decidió no hacerlo. Todavía no. Bueno, puede que yo lo haya mencionado, admitió Orochimaru. Pero no hace falta decir que el hecho de que se aliaran con la aldea relativamente nueva que había establecido significaba que estaban llegando al punto en que eso habría sucedido de todos modos. Simplemente aceleré el proceso, convirtiéndome en el viento que hace girar el molinete, por así decirlo. Y se arriesgó a lanzar al mundo a otra gran guerra, señaló Sarutobi. Había pensado que tú, de entre todas las personas, después de haber vivido tantos conflictos, comprenderías la necesidad de la paz. La sonrisa en el rostro de Orochimaru vaciló y se convirtió en un ceño fruncido. Paz. La humanidad es incapaz de algo así, solo un momento de estancamiento provocado por escribir en trozos de papel. Son propensos a los conflictos y eso hace que el mundo progrese. El conflicto sembrado aquí mientras la hoja se desmorona anunciará una gran revolución en todas las cosas. Dices las mismas palabras que la última vez. Nunca cambió. Orochimaru continuó buscando respuestas, progresando, reuniendo técnicas, usando el conflicto y la lucha como herramientas de experimentación y los campos de batalla como sus laboratorios. Era triste. Veo que realmente no tienes salvación. Sarutobi actuó. La salva inicial consistió en enviar su chakra a las baldosas que lo rodeaban y hacerlas levitar. Tomó el chakra del viento moldeado en sus pulmones y exhaló una capa sobre ellos para darles un filo cortante, seguido de una capa de chakra yin para ocultarlos de la vista, y luego los envió volando hacia adelante como shuriken improvisados. Los tiles shuriken con capas de viento volaron hacia adelante como sierras invisibles y arrancaron surcos del resto de las baldosas a su paso. Orochimaru contraatacó con un estilo de viento. Gran avance, expulsando una ráfaga que se apoderó de la técnica menor y dispersó el shuriken improvisado. Sarutobi superó la técnica de rango C usando el estilo de fuego. Bala de fuego del dragón de fuego. En el momento en que la corriente de fuego golpeó la ráfaga de viento, las llamas consumieron con avidez el viento y rápidamente se convirtieron en una conflagración que aparentemente envolvió la mitad del tejado y a su antiguo alumno, reduciendo a Orochimaru a cenizas. El Hokage exhaló, su pecho subía y bajaba notablemente. La superficie del tejado se desgarró cuando Orochimaru saltó detrás de él con la técnica ocultarse en la superficie y luego lo atacó con su lengua, que se transformó en una gran serpiente venenosa.
Hundió sus colmillos en la garganta de Sarutobi y luego se retorció, tratando de arrancarla mientras él la agarraba desesperadamente con sus dos manos envejecidas. Luego se derritió en barro, que se endureció hasta convertirse en piedra. Con la serpiente que alguna vez fue la lengua de su estudiante atrapada en ella, Sarutobi apareció detrás de su estudiante con su mano aplanada para hacer un movimiento de corte, el chakra del viento cubriéndola. La mano afilada como cuchillo separó la cabeza de Orochimaru de sus hombros en un solo movimiento. El muñón de su cuello estalló cuando una serpiente gruesa y marrón atacó desde lo que debería haber sido un cadáver y empujó al hombre mayor hacia atrás con la amenaza de sus colmillos. Atacó de nuevo, abriendo sus fauces lo más que pudo, mientras un bulto surgía a lo largo de la serpiente. Orochimaru salió entero de su garganta, con la legendaria cuchilla cortadora de pasto en su mano. Atravesó el corazón de su antiguo mentor con él, solo para que se convirtiera nuevamente en barro cuando el verdadero Sarutobi apareció a la vista desde un velo de chakra Jin creado por Genjutsu, terminando un juego de sellos manuales y empujando sus manos hacia adelante. El barro se hinchó hasta convertirse en un dragón de tierra que rugió antes de devorar a Orochimaru en una oleada de lodo que se abalanzaba, como un aluvión de barro que cobraba vida. Se elevó en un chorro y luego se endureció para formar un pilar de piedra. Sarutobi apareció frente a él con un body flicker mientras terminaba otro juego de sellos manuales y lo golpeó con las palmas, enviando chakra de fuego que surgió en su interior para convertir su núcleo en derretimiento. El pilar convertido en barro derretido se derrumbó sobre sí mismo mientras retrocedía, dejando solo una pila de escoria caliente a su paso para enfriarse. El crujido de la tierra sobrecalentada impregnó el silencio mientras la audiencia de oficiales Anbu y los cuatro del sonido observaban con una especie de asombro silencioso el intercambio rápido y hábil. Kukukukukuku, rió Orochimaru desde cierta distancia detrás del anciano, rompiendo el silencio. Excelente, Sarutobi-sensei, pocos habrían sido capaces de soportar la fluidez de tus técnicas. Chakra Jin para ocultar un clon de sombra hecho de tierra y Chakra Yan, agua combinándose con él para dar forma al barro y controlar su flujo, más tierra para endurecerlo y luego fuego para calentarlo hasta el punto de estar casi fundido. Un dominio tan impecable del control y la sincronización, no esperaba menos de quien una vez fue llamado el profesor de ninjutsu. Y tú sigues siendo tan escurridizo como siempre. Cuando logró escapar de la combinación de técnicas, Sarutobi eludió a Sarutobi, pero sabía que no habría sido tan fácil. Pero ese no será el caso. Cometerás un desliz y entonces ese será el final. Palabras valientes para un anciano. Orochimaru juntó las manos, provocando que un par de ataúdes se alzaran de una brecha en el espacio. Eran idénticos, marcados con los kanjis del primero y el segundo, y verlos dejó una sensación de pavor anidada en la boca del estómago. Veamos cuánto duran frente a sus predecesores. Sarutobi no era tonto. Por mucho que hubiera preferido enfrentarse a Orochimaru solo, no se hacía ilusiones de tener alguna posibilidad contra el primer y segundo Hokages. Encendió su chakra en su sombra y ésta se espesó, permitiendo que la mancha roja y blanca saliera disparada hacia los dos ataúdes que estaban frente a Orochimaru. Jiraiya lanzó sin piedad esferas en espiral con ambas manos contra los ataúdes y los cuerpos que se encontraban en su interior antes de continuar hacia un sorprendido Orochimaru. Arrogante y sorprendido como estaba ante la repentina aparición del sapo, logró evadir el golpe que destrozó el techo donde una vez estuvo. Al mismo tiempo, Sarutobi exhaló una corriente de fuego lo suficientemente caliente como para incinerar los cuerpos que se encontraban en su interior antes de que pudieran ser utilizados. Vaya, esto es una sorpresa. Orochimaru miró a su antiguo compañero de equipo a los ojos. Y pensar que aparecerías ahora, Jiraiya. No tenía ni idea de que estabas aquí. Debe haber sido por la falta de perversión que normalmente te acompañaba. ¿Debería esperar también a la princesa? Jiraiya no tenía palabras. Había aceptado lo que tenía que hacer. Ah, el trato silencioso, dijo Orochimaru riendo levemente. Supongo que esto también está bien. Tratar contigo siempre fue el plan. Esto simplemente acelera el proceso. Sarutobi se quitó la túnica de Hokage para revelar el traje de combate que llevaba debajo. Jiraiya, la aldea ha sido invadida por invocaciones. En eso.
Desenrolló un pergamino y presionó su mano sobre un símbolo en el centro, vertiendo su chakra en él. El resultado neto fue que los sellos de invocación retardada que habían sido colocados alrededor de la aldea la noche anterior se activaron, llamando a los guerreros del monte Myoboku para lidiar con las serpientes que también habían sido invocadas. Jiraiya luego preparó un kunai mientras Orochimaru sostenía su espada hacia adelante. Una explosión particularmente fuerte en la distancia señaló la continuación de su batalla a muerte. Capítulo 17. Otro capítulo está aquí. Disfrutar. Su casa estaba siendo destruida. Eso quedó claro cuando el pájaro vermellón voló sobre Konoha con los 4 genin en su espalda. Naruto miró hacia abajo a la destrucción con una expresión sombría, preguntándose qué papel jugó Karin en esto. Ella sabía que sucedería y no dijo nada. A pesar de la oferta del Hokage de convertirla en su hogar, dejó que sucediera por miedo a quienquiera que hubiera estado moviendo sus hilos. Un gruñido atrajo la atención de Naruto hacia Kiba, que tenía una expresión prácticamente salvaje en su rostro mientras miraba hacia abajo, a la destrucción. Los escombros estaban dispersos, el humo se elevaba de los edificios destruidos y se podían distinguir algunos cuerpos debajo, mientras que las serpientes en la distancia continuaban con su ataque. Golpeó con el puño en señal de frustración. Maldita sea. Susaku dejó escapar un grito breve e indignado ante eso. Tranquilízate, advirtió Naruto. Susaku ya está teniendo problemas con tanta gente. Señaló hacia abajo. ¿Cómo puedo estar tranquilo cuando están destruyendo nuestra casa? Por el contrario, las circunstancias no son tan desfavorables como podrían ser, señaló Shino. ¿Cómo es que esto no te parece tan desfavorable como podría serlo? Preguntó Kiba. Shikamaru asomó la cabeza por la borda. Hay muy pocos cadáveres para un ataque de esta escala, especialmente considerando que nos tenían en ventaja. Si esto hubiera sido una verdadera emboscada, veríamos más cadáveres, además de unos pocos cadáveres dispersos por casualidad. Si tuviera que arriesgarme a adivinar, la mayoría de los civiles están en proceso de ser reubicados en refugios mientras hablamos. Shino se ajustó las gafas y miró fijamente a Naruto mientras continuaba. Mantén tu mente en la misión que tienes entre manos, y preocúpate por todo lo demás una vez que se calme el polvo. Naruto entendió el mensaje subyacente con bastante claridad. Todo lo relacionado con Karin debía quedar en segundo plano. Al menos hasta que atraparan a Sasuke y hicieran lo que se suponía que debían hacer. Todo lo demás era secundario en ese momento. Él asintió. ¿Estamos en el camino correcto? Shino levantó un dedo cuando un insecto aterrizó sobre él y lo sostuvo cerca de su oído. Sí. El trío de la arena oculta ha escapado por el muro de la aldea en la dirección en la que vamos. Sasuke también los está siguiendo por su olor, añadió Kiba. Buscó en sus bolsillos pero no encontró nada. Oye, ¿alguien tiene una píldora del soldado que pueda usar para Kamaru si llega el momento de pelear? No traje mi equipo conmigo a la final. Espero que no llegue a eso, pero toma. Shikamaru sacó el que tenía y lo deslizó en su palma. Si nos metemos en una pelea, déjenme a Gaara del desierto, dijo Naruto, después de pensarlo un momento. Si llegaba el momento, él sería el más adecuado para enfrentarse a Gaara, como compañero Jinchuriki. O eso esperaba. Un silbido les provocó un escalofrío por la cercanía, y el grupo miró hacia abajo para ver que los perseguía una serpiente bastante grande. Naruto calculó que tenía aproximadamente el mismo tamaño y color que la que lo había devorado en el bosque de la muerte. Se preguntó brevemente si estaban relacionados antes de que se lanzara hacia ellos. Susaku, arriba. El pájaro vermellón agitó sus alas con más fuerza para intentar levantarlos, pero el peso adicional los frenó demasiado. Las fauces de la serpiente se abrieron de par en par y revelaron la boca carnosa que había en su interior. La boca cavernosa, que goteaba saliva que conducía a un pozo profundo y oscuro, se hizo más grande a medida que se acercaba. Y entonces, de repente, la serpiente fue arrojada a un lado. La serpiente fue clavada al suelo con un Sasumata de 2 puntas, justo debajo de su cabeza. El sapo gigante de color magenta que la sostenía tomó lo que parecía un platillo de sake y la derribó, arrancándole la cabeza de un solo golpe. ¿Qué demonios?, dijo Kiba incrédulo mientras Shikamaru suspiraba aliviado.
El grupo observó al sapo saltar para encargarse de otra serpiente, más columnas de humo en la distancia dando a luz a otros sapos. Algunos eran más grandes y otros más pequeños. ¿De dónde salieron? Fue una buena pregunta. Naruto se mordió el pulgar y usó la técnica de invocación para averiguarlo, golpeando su mano derecha sobre la izquierda. Una escritura de sellado se deslizó por la espalda y una pequeña bocanada de humo dio paso a un sapo naranja con marcas moradas, que vestía una chaqueta azul. Miró a su alrededor por un momento y luego se volvió hacia Naruto. ¿Tenías que invocarme desde tan alto? Kiba miró confundido al pequeño sapo parlanchín por un momento. Luego señaló a los demás. ¿Fuiste tú? Ojalá, dijo Naruto distraídamente, manteniendo su atención en el pequeño sapo que tenía frente a él. Lo siento por esto, Gamakishi, pero quería preguntarte si sabías por qué aparecían los sapos en la aldea. Ayer papá estuvo hablando con el tipo del pelo blanco, hizo un gesto con las manos para indicarle lo largo que era el pelo del hombre. Supongo que tal vez estaban planeando ayudar o algo así, ya que tienes un problema con las serpientes, pero yo estaba con mi hermano. Si ese es el caso, entonces es probable que esto fuera esperado, dijo Shino. Sospecho que el contraataque comenzará bastante pronto. Tal vez, murmuró Naruto mientras pasaban por encima del muro de la aldea. Vio una sombra fugaz entre los árboles de abajo. Creo que lo veo. Kiba asomó la cabeza por la borda y olfateó el aire. Sí, es él. Sasuke. Gritó Naruto, pero no hubo cambio de dirección ni se dio cuenta. Sasuke continuó persiguiendo algo que se encontraba más adelante, sin descanso, bajo el dosel de los árboles que se hacía más espeso a medida que se alejaban de la aldea. Shikamaru negó con la cabeza. No nos puede oír. Estamos demasiado arriba y demasiado atrás, con el viento en contra. Bueno, a menos que uno de ustedes se baje, Susaku no puede ir más. La voz de Naruto fue reemplazada por la de Tsukasa, que soltó un grito agudo y penetrante cuando una explosión sacudió su parte inferior, con suficiente fuerza como para que perdiera la capacidad de volar. Mientras volaba en espiral hacia abajo, sus pasajeros solo estaban a salvo de ser arrojados al anclarse con su charca mientras intentaba desesperadamente recuperar la altitud. Naruto, sujetando con fuerza a Gamakishi, que gritaba, para que no saliera volando, miró hacia el origen de la explosión. Allí encontró a varios shinobi del sonido, de pie sobre la muralla de la aldea. Todos lo miraban fijamente y, de repente, Naruto recordó que él también había sido un objetivo prioritario. Parecía que iban a tener una complicación cuando se tratara de traer de vuelta a Sasuke después de todo. 0, 0, 0. El corazón de Karin se congeló cuando sintió que el chakra de Naruto descendía del cielo con los demás junto a él, 9 firmas avanzando. Era tan ingenua al pensar que no tendrían un plan B para atraparlo a él y a Luchia. Ambos estaban en inferioridad numérica y lo suficientemente lejos de la aldea sitiada como para que nadie viniera a salvarlos. Se sentían como si fueran Chunin al menos en términos de reservas de chakra. 9 de ellos contra un par de genin, además del Jinchuriki que perseguía a Luchia, lo que hacía que las probabilidades fueran muy malas. Matarían a los demás y se llevarían a los dos que Orochimaru deseaba. Se llevarían a Naruto. Tembló sobre Byakuya al pensarlo. Pero esta era su única oportunidad. Si no corría ahora, no podría escapar. ¿Sería capaz de escapar sabiendo que el chico del que se había enamorado estaba secuestrado, mientras que ella era la única en posición de ayudarlo? No, no lo haría. Maldita sea, Byakuya, tenemos que ir en la otra dirección. Como desees. El tigre blanco giró bruscamente sobre sus patas delanteras y luego se lanzó a través de las hileras de árboles, hacia la dirección en la que sintió que Naruto había caído. Fue una estupidez ir en contra de todos sus pensamientos racionales. De esa manera, no le esperaban más que problemas y ella lo sabía. Traidora de Orochimaru o conspiradora contra la hoja oculta, acabaría en una situación peor que si simplemente hubiera huido. Pero el sentimiento en su pecho la devoraría si no actuaba. Karin no estaba segura de qué podía hacer contra esos 9, incluso con las etiquetas adicionales y Byakuya. Al menos, podría sacarlo del peligro. Solo podía esperar que fuera suficiente y que llegaran a tiempo. 0, 0, 0.
La ropa roja cruzó las baldosas como un borrón, el cabello blanco ondeando mientras el sapo se lanzaba hacia adelante con un kunai en la mano. El borde afilado raspó contra el acero del cortacésped, y las chispas se dispersaron desde donde se cruzaron con un anillo metálico. Vestido de negro, el ocaje blandió un grueso bastón de adamantina por el aire para aplastar al oponente. Las baldosas se rompieron mientras el cuerpo que parecía estar hecho de goma se deslizaba con engañosa facilidad, solo para saltar hacia adelante y cortar con la hoja nuevamente. El aire cortante, el movimiento borroso, el sonido del acero al estrellarse, el destrozo de las baldosas, todos estos sonidos se mezclaban en un torbellino de violencia, una representación de la elegante tragedia que era una batalla de shinobi que había resistido muchos años de combate. Era una hermosa e impresionante exhibición de destreza de una época en la que uno podía ser abatido antes de poder hacer un sello manual, y una época en la que la habilidad triunfaba sobre la técnica en el campo de batalla. El sapo se alejaba dando saltos, dando grandes y rápidos saltos para atacar desde otro ángulo, mientras el mono lanzaba lo que tenía en la mano, una lluvia de herramientas afiladas con una ligera curva en los ángulos de lanzamiento, para que no pudieran ser bloqueadas tan fácilmente. Cuando la serpiente se apartó de la lluvia de acero, el mono avanzó. Cruzó con pasos ágiles y bajó la herramienta primitiva, el arma más antigua del mundo, para aplastar todo lo que se encontraba a su paso. La serpiente se enroscaba y luego atacaba con el colmillo que era su espada, usando golpes punzantes destinados a perforar la carne, cada uno moviéndose hacia un punto fatal. El bastón se desdibujaba al interceptarlo con fuertes ruidos metálicos, solo para que el sapo bajara desde arriba en un intento de cortar la cabeza de la serpiente. Fallaba porque la serpiente se deslizaba hacia atrás. Se separaron, dos en un extremo y el último en el otro. Unos jadeos fuertes salieron de la boca del hombre mayor, más agudos y profundos que los de los otros dos. La edad lo estaba alcanzando. Me impresiona que ese cuerpo curtido y envejecido tuyo haya podido aguantar tanto tiempo. El Gian de Orochimaru vaciló y se aflojó hacia abajo mientras recuperaba el aliento. Era una apertura falsa con su cuerpo flexible, por lo que ninguno de los dos intentó aprovecharla. Si todavía estuvieras en tu mejor momento, consideraría esto un desafío legítimo, Sarutobi Sensei. No pretendamos que ninguno de nosotros esté en su mejor momento, respondió. El tiempo fluye por igual para todos, es una ley de la naturaleza que no se puede superar. No diría eso, dijo, estirando la mano y tirando de ella, literalmente arrancándose la cara para revelar el rostro de una mujer de aspecto más joven debajo del suyo. Ya he trascendido esa ley de la naturaleza. El horror se dibujó en los rostros del ocaje y del sabio sapo, aunque fue el primero quien habló. ¿Qué has hecho? Es una simple técnica para transferir mi alma a otro cuerpo, lo que me permitirá alcanzar la inmortalidad, dijo mientras reemplazaba la máscara de carne. Aunque preferiría tener la habilidad curativa de Tsunade Ime, esta aplicación tiene sus propias recompensas al obtener todas las técnicas que el mundo puede crear. Y, una vez que obtenga mi próximo cuerpo, estaré un paso más cerca. El chico Uchiha se dio cuenta Sarutobi. Es por eso que planeaste tu ataque hasta su encuentro y lo marcaste con tu sello. Tienes la intención de tomar su cuerpo y su Sharingan. Es mejor que dejar que muera con esta aldea. Con solo 2 juegos en el mundo, una herramienta tan útil debe ser preservada. Haré un uso completo de ella y me aseguraré de que siga resistiendo el paso del tiempo. No había forma de que pudiera permitir que secuestraran al hermano menor de Itachi. Tenía que terminar con esto, y había una técnica en la que podía confiar para asegurar la muerte. La pregunta era si su cuerpo envejecido podría soportar la tensión. No estaba seguro, pero al menos se aseguraría de que su estudiante loco encontrara su fin. Bailemos una vez más, mi viejo amigo. La cabeza del rey mono emergió del bastón. Yo me encargaré de la retirada, así que asegúrate de hacerlo en el momento justo, Sarutobi. Asintió mientras la cabeza desaparecía y giró el bastón. Se comprimió aún más hasta alcanzar el ancho y la longitud de un bastón normal, todo el peso y la densidad se concentraron en un arma más estrecha, lo que aumentó su capacidad destructiva contra un solo objetivo. La desventaja de la destreza se compensaría al enhebrar sus músculos con chakra, una práctica que había perfeccionado a lo largo de décadas. Yin y Yang.
Dividió la mayor parte de su chakra en estos dos elementos dentro de su cuerpo, cada uno dividido para ser liberado en ráfagas. También moldeó el resto en chakra de fuego, un plan final para asegurar la muerte. Luego sostuvo el bastón hacia adelante y bajó su postura, sus músculos tensos para la explosión de movimiento que estaba por venir. Jiraiya, prepara el aceite. Orochimaru se rió entre dientes. Kukukuku, planeas hacer una aleta. Saltó y estaba frente a él antes de que pudiera terminar la frase. Fue un movimiento corporal perfecto que no dejó rastro de movimiento, acortando la distancia en menos del tiempo que tardaba en parpadear. Blandió el bastón en un cruce recto para golpearle la cabeza. Era demasiado fácil de esquivar, aunque demasiado rápido para cualquier técnica de ninjutsu que requiriera un sello manual. Orochimaru se inclinó hacia adelante por reflejo, bajando la cabeza mientras clavaba la punta del Jian hacia adelante para empalar al anciano. La espada atravesó el cuerpo que desapareció de la existencia, y el cuerpo real apareció detrás de él. La sorpresa brilló en el pálido rostro de Orochimaru ante la brusquedad. Saltó y usó el bastón como una lanza, con su mano delantera como guía y su mano trasera enviándolo hacia adelante para perforar el corazón de su enemigo. La intención de matar estaba detrás del golpe, cada sentido gritaba que sería un golpe fatal. Un hombre menor se quedaría paralizado de miedo y su corazón se le arrancaría del pecho a raíz de tal intención asesina. Pero Orochimaru no lo hizo. Giró su cuerpo, evitando el movimiento de apuñalamiento para hacer girar su propia espada. Esta golpeó el cuello del anciano shinobi y lo atravesó limpiamente. En lugar de un chorro de sangre, la cabeza y el cuerpo desaparecieron de la existencia sin resistencia. Un segundo clon ocupó el lugar del verdadero, cuya presencia Orochimaru sintió detrás de él. El tiempo se detuvo para los dos cuando Orochimaru giró la cabeza. Aún en medio de su esquiva y ataque anteriores, estaba vulnerable. La expresión que se congeló en su rostro lo dejó en claro cuando se encontró con los ojos despiadados de su antiguo mentor. En esencia, era una técnica simple, nacida de dos de las técnicas básicas que se convertirían en la Academia 3. Usando chakra para hipervitalizar el cuerpo y fortalecer los músculos, uno cruzaría la distancia entre uno mismo y su oponente en un instante. El chakra yang era más adecuado para su cuerpo viejo, dándole la vitalidad que tenía en su juventud, por lo que la velocidad no lo destrozaba. Sin embargo, cualquier oponente entrenado reaccionaría al ataque directo contraatacando, cortando el golpe fácil de leer. Fue entonces cuando entró en juego la técnica estándar de clon. Al cubrirse con chakra yin antes de otra explosión de yang para body flicker nuevamente, crearía una imagen residual del primer ataque mientras se movía detrás de ellos para el segundo golpe. La clave fue el tiempo y la sincronización de ambas técnicas. Si atacaba por detrás, el enemigo sería derribado a menos que fuera del más alto calibre, poseyera un instinto similar a un sexto sentido o un límite de línea de sangre capaz de evitarlo. Orochimaru era ciertamente el primero. Así que giró su cuerpo para esquivarlo, buscando asestar un golpe mortal con tanta fuerza como pudiera, matando así al anciano Hokage. Cortaría a través de un segundo clon, otra capa de chakra yin en su imagen proyectada en el momento en que la intención asesina era palpable en medio del golpe. Completamente dedicado a asegurar la supervivencia, evitando la muerte y buscando sacar provecho del golpe aparentemente fatal, desatarían uno propio. Creó una verdadera apertura por una fracción de segundo, mientras el verdadero ataque provenía del punto ciego resultante. Esa fracción de segundo fue suficiente para que un shinobi veterano la aprovechara. Con un cuerpo fortalecido al máximo, la agilidad de un mono y un bastón tan duro como el diamante, realizó el golpe mortal mientras golpeaba con todas sus fuerzas el abdomen de su enemigo para partirlo en dos. Así era la danza del rey mono. El golpe lo atravesó y Orochimaru quedó partido en dos por la fuerza del golpe. Pero no estaba muerto. Había modificado demasiado su cuerpo como para morir tan fácilmente. Sin previo aviso, serpientes emergieron de las mitades superior e inferior, mostrando sus colmillos envenenados hacia el anciano veterano. Saltó y inclinó el bastón hacia abajo y contuvo la respiración, concentrándose en reunir chakra de fuego en sus pulmones. Enma cumplió su palabra de manejar la retirada, extendiéndose por su propia cuenta.
El extremo que Sarutobi había apuntalado fue enviado hacia atrás en diagonal hacia donde estaba Jiraiya, habiendo terminado de amasar su chakra hasta convertirlo en aceite. Sarutobi aterrizó y luego escupió el chakra de fuego convertido en sus pulmones en la corriente de aceite que fluía de los labios de Jiraiya, justo cuando Orochimaru se recomponía. El aceite y las llamas se mezclaron en una ola ardiente de fuego líquido. Se lanzó hacia adelante y se estrelló contra las llamas violetas que componían la barrera, envolviendo al Sannin serpiente en el proceso. Las llamas brillaron de un blanco brillante y cegaron a todos los que las vieron. Luego hubo silencio. Capítulo 18. Otro capítulo está aquí. Disfrutar. Sigan así, dijo Pakun mientras corría por las calles en ruinas de la hoja oculta, justo delante de Sakura. Eran hormigas en medio del caos que se desataba, huyendo mientras los sapos y las serpientes gigantes libraban una guerra y los edificios se derrumbaban. Sakura ignoró la destrucción de las calles familiares, que estaban llenas de escombros y llamas lo mejor que pudo para seguirle el ritmo el perro. La ponía nerviosa ver tantos lugares que alguna vez había contemplado de pasada en ruinas. Entonces un gemido inconsciente de dolor llegó a sus oídos y atrajo su mirada hacia una mujer mayor atrapada bajo los escombros cerca. Sakura la reconoció como la sastre de la tienda de ropa a la que su madre la llevó para que le hicieran las pruebas y corrió hacia ella para ayudarla. «Déjala», ordenó Pakun mientras se daba la vuelta. «Recuerda tus órdenes». Sakura miró a la mujer y notó que el color carmesí se acumulaba lentamente debajo de los escombros. Le habían aplastado las piernas. Pero, mientras hablamos, capté 10 olores que se dirigían en la misma dirección que tu compañera de equipo y tus compañeros. Cada segundo que perdemos aquí es uno que podría significar un desastre para ellos. Además, de todos modos no hay nada que puedas hacer. Puedo oler que ha perdido demasiada sangre y no sobrevivirá ni un minuto más. No puedes tratar eso con las lecciones de primeros auxilios que enseñan en la academia. A Sakura se le cayó el corazón al estómago cuando reconoció la verdad en sus palabras, mirando a la mujer mayor mientras su respiración se hacía más superficial. Se siente mal. Lo sé, pero así es la guerra. Se volvió hacia la pared. Ahora, vamos. Se apartó de la mujer moribunda y corrió hacia la pared que había sido derribada, con Pakun guiándola a través de ella una vez más. No podía hacer nada por la sastre, pero al menos podía hacer algo por sus compañeros de equipo. Eso tenía que ser suficiente por ahora. 0, 0, 0. Los 9 shinobi del sonido se movieron a través de los bosques y árboles hacia donde había caído el pájaro gigante. Tenían sus órdenes y las cumplirían, no fuera que terminaran ganándose la ira de Orochimaru o quedarán a merced de su mano derecha. ¿Qué tan difícil podría ser capturar a 2 niños? ¿Se han movido?, preguntó Ana su rastreador. Sus oídos habían aumentado su sensibilidad para escuchar los latidos del corazón y los pasos de los demás, lo que hacía que rastrearlos fuera un juego de niños. Hay insectos zumbando por todas partes, pero puedo distinguir sus corazones más adelante. Uno de ellos está vociferando sobre cómo no dejarán atrás al perro. Debe haberse lastimado en la caída. Saris se burló de la estupidez. Son niños, sí. Deberían haber estado corriendo. Aunque eso no les hubiera ayudado. Hagamos esto, dijo Nawin. En su máscara se formó una sonrisa divertida. Mátalos a todos excepto al rubio y dale una bofetada con el sello. El Uchiha vendrá después. Los niños aparecieron a la vista, con las armas desenvainadas, y se apiñaron en círculo mientras el que tenía el pelo cortado como una piña en lugar de cabeza intentaba convencer al chico con marcas en las mejillas de que dejara atrás al perro, que tenía un hueso que sobresalía de él. An se detuvo y luego les hizo un gesto para que avanzaran y lo mataran. Se quedaría atrás para detectar cualquier trampa que pudieran colocar, aunque era escéptico de que pudieran hacerlo. No perdieron el tiempo y usaron un body flicker para acortar la distancia antes de poder reaccionar. No había necesidad de rehenes, por lo que no dudaron en hundir sus kunai en las cabezas de los niños. Así era la naturaleza de la guerra. Entonces el aire tembló cuando una abrupta cadena de explosiones se desató desde lo que una vez fueron los niños. An sintió que algo húmedo y pegajoso le tocaba la mejilla y extendió la mano para cogerlo.
Era un trozo de carne y sangre de Naru y Nosaris. Eran los únicos dos que fueron demasiado lentos en su prisa por matar para escapar de las explosiones. Los otros lograron retroceder a tiempo para evitar caer en lo que evidentemente era una trampa, un descuido de su parte. Retrocedan, ordenó. Solo Caro y Ash retrocedieron hasta quedar a su lado, mientras que los otros 4 permanecieron donde estaban. ¿Qué están haciendo? No puedo moverme, dijo Nemisu mientras permanecía allí temblando. Ann notó que todas sus sombras estaban conectadas a un delgado zarcillo que se deslizaba por el suelo, a través del cráter formado por las explosiones y hacia la maleza que no estaba muy lejos del lugar. 2 figuras idénticas salieron disparadas de los costados, patinaron hasta detenerse y se enfrentaron al equipo de sonido atrapado. Ambos eran el chico de aspecto salvaje, expresiones idénticas mientras se agachaban en 4 patas, mientras una nube de insectos brotaba de la maleza hacia el destacamento de Hans. En perfecta sincronización, los dos se convirtieron en taladros en espiral que se lanzaron hacia el grupo atado por las sombras, mientras que la horda de insectos descendió sobre los 3 restantes. Los retorcidos gemelos atravesaron la línea desde la derecha y la izquierda, un torbellino en espiral de destrucción que arañó, desgarró y desgarró a los 4 hombres. El aire revuelto que los rodeaba dispersó las vísceras y las entrañas molidas, salpicando la hierba y los árboles de color carmesí. Hans escapó por poco mientras saturaba su cuerpo con un contorno de chakra de la tierra y usó la técnica del pez de proyección subterránea para nadar debajo de la superficie, dejando a Caro y Ash gritando cuando los insectos también los envolvieron por completo. Mientras nadaban bajo tierra, Hans admitiría que habían cometido un error al precipitarse mientras pensaban que eran solo niños. Emergió a cierta distancia de los restos de sus compañeros de equipo solo para escuchar el zumbido de los insectos que se intensificaba y las pisadas de la pareja salvaje. Ahora lo estaban siguiendo, pero él sabía cómo lidiar con eso. Para hacer el sello del tigre, utilizó la técnica de ocultación con camuflaje. Esto lo ocultó de la vista y el olfato, y como shinobi del sonido, sabía muy bien cómo ocultar sus propios pasos. No lo atraparían mientras se abría paso para atrapar a la mocosa rubia. Entonces todo lo que tenía que hacer era aplicar el sello que le habían dado para suprimir su chakra, noquearlo y usar la técnica del pez de proyección subterránea en ambos antes de escapar. No podía atrapar también a Lucia, no con el resto de ellos muertos, pero esa era una pérdida aceptable considerando las circunstancias. Ocultando su aliento mientras aterrizaba detrás del chico sin darse cuenta, Hans extendió la mano. Y entonces solo conoció el dolor cuando algo se estrelló contra él y lo dejó en el suelo en agonía. 0, 0, 0. Naruto frunció el ceño porque la situación había cambiado un poco, ya que Kiba y Shino habían perdido el rastro del sobreviviente. Había sido un plan apresurado que se le ocurrió a Shikamaru después de que aterrizaran de emergencia, después de que Naruto dejara que Gamakishi regresara a su casa y les dijera a los demás que había visto a 9 enemigos que probablemente los persiguieran. Pensó que no podían esperar escapar razonablemente con el cuerpo de Susaku destruido por el impacto. Podría recuperarse con suficiente tiempo y Chakrayan para reconstituirse dentro de la máscara sorprendentemente duradera, pero eso significaba que estaban solos para lidiar con el enemigo. Solo tenían información limitada con la que trabajar, pero basándose en la suposición de que uno de ellos sería un rastreador basado en sonido, se dejaron cubrir por una masa de insectos zumbantes de Shino, para ocultar sus latidos detrás de la cortina de sonido. Los clones transformados y etiquetados de Naruto se quedaron al frente para ser utilizados como cebo y para asumir la caída, contando con el hecho de que no esperarían que hubieran tendido una trampa en lugar de huir. Shikamaru los atraparía, y la pareja Inuzuka iría a matar. Cuando 3 de ellos escaparon, Shino envió a su horda para que siguieran adelante y atraparan a los rezagados. Ahora había uno que no se encontraba y que ninguno de sus rastreadores podía encontrar, y Naruto dudaba que simplemente saliera corriendo después de que 8 de sus compañeros fueran asesinados. No cuando quienquiera que fuera el que le dio la orden era la misma persona que alejó a Karin de él por miedo. No pudo evitar preguntarse qué tan lejos había llegado cuando una mancha blanca apareció de detrás del árbol más cercano y pasó por encima del hombro de Naruto.
Se estrelló contra el suelo detrás de él con la suficiente fuerza como para levantar una columna de polvo de tierra, que se disipó lo suficientemente rápido para que Naruto viera que Karin estaba encima de Byaku. Sus patas estaban presionando al último shinobi del sonido, que lentamente se desvaneció de nuevo y gimió de agonía. «Hazlo», ordenó Karin. El tigre golpeó con fuerza la cabeza del hombre con su pata, asegurándose de matarlo sin éxito. «Karin», dijo Naruto en voz baja. Sus pensamientos estaban confusos mientras lo hacía. «Escuché todo lo que le dijiste al clon». Una expresión que mezclaba vergüenza y horror se dibujó en su rostro. Hizo ademán de huir de nuevo. «Vamos, Byaku». Byaku se dio la vuelta para alejarse, preparándose para irse de nuevo. Naruto levantó la mano para intentar detenerlos, cuando la pareja se quedó incómodamente congelada en su lugar como el shinobi anterior. Una sombra los conectaba con Shikamaru, quien parecía estar esforzándose por mantenerlos en su lugar, con Shino a su lado. Ella y Byaku lucharon por liberarse, y Shikamaru gruñó mientras luchaba por mantenerlos inmovilizados. «Suéltenos». Shino sacudió levemente la cabeza y se volvió hacia Naruto. «Tú y yo sabemos el papel que ella desempeñó en esto. Dejando a un lado los sentimientos personales, ella necesitará ser engañada. Estoy seguro de que Hokage tomará los hechos en consideración». De repente, Karin se quedó aún más horrorizada y empezó a temblar mientras luchaba con más fuerza. «Suéltame ahora». «Karin, tiene razón», dijo Naruto con tristeza mientras Kiba se acercaba a ellos. El anciano. «Eso no», gritó. «Ya viene, lo siento, ah». Las marcas del sello maldito marcaron su piel desde los pies hasta la cabeza con una escritura indescifrable mientras comenzaba a gritar de agonía. A diferencia de Sasuke, no parecía empoderarla ni alterar su personalidad. En cambio, le causaba dolor, ya que brillaban intensamente con cada movimiento y lo que parecían ser oscuros zarcillos de relámpagos emanaban de las marcas y se abrían paso hacia su cuerpo. «Suéltalo, Shikamaru», ordenó Naruto. «Ahora». Pero, Naruto lo fulminó con la mirada. «TCH, lo que sea. Depende de ti si sale mal». Cuando cortó su atadura de sombra, Byaku se bajó a tiempo mientras Karin caía y caía en el brazo de Naruto. Su rostro estaba retorcido por el tormento y sus músculos se contraían debajo de su piel hasta el punto de que temía que se desgarraran. La primera reacción de Naruto fue buscar el sello maldito en su cuello dado lo que le pasó a Sasuke, pero no lo encontró allí. «Corre». Luchó contra el dolor y lo miró a los ojos, con desesperación y miedo en los suyos. «Kabuto está aquí». Apenas murmuró su nombre, cuando un par de gruñidos de dolor se escucharon detrás de él. Naruto giró la cabeza para ver que Shikamaru y Shino estaban inconscientes en el suelo. Kabuto estaba de pie detrás de ellos, con las manos iluminadas con una suave luz blanca. «Estuviste involucrado en esto desde el principio». A Naruto le resultó difícil de creer, aunque cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía. Kabuto fue quien les había dado la información sobre las cartas y los había seguido hasta la torre. Eso fue para asegurarse de que llegaran a la final, para que estuvieran en posición de ser atrapados. «Podrías decir eso, supongo». Dio un paso hacia adelante, alejándose de los otros dos en el suelo. Originalmente, se suponía que debía revisar a Sasuke-kun y actuar como médico de repuesto en caso de ser necesario, para que pudiera avanzar a las finales. Tú fuiste una idea de último momento hasta que Karin-chan preguntó si podía quedarse atrás, y pensamos que también podríamos reclamar el Jinchuriki en lugar de permitir que se perdiera con la aldea. ¿Qué le hiciste a mi compañero de equipo, bastardo?», gruñó Kiba al ver el cuerpo tendido de Shino. Kabuto sonrió con aire de suficiencia en respuesta, lo que lo hizo reaccionar. Él y Akamaru se lanzaron hacia Kabuto, girando una vez más para destrozarlo. Kabuto golpeó el suelo con la mano y obligó a que el chakra de la tierra entrara en él, levantando cuñas que se acercaron para encontrarse con los taladros gemelos en ángulos. La pareja de Inosuke atravesó a los primeros con facilidad, pero el esfuerzo ralentizó sus rotaciones. Continuó escupiendo un chorro de agua densa, casi solidificada, que se estrelló contra ellos como garrotes.
Fue lo suficientemente fuerte como para cancelar su técnica y hacer que se desparramaran violentamente al suelo. La transformación de Akamaru también fue cancelada, dejando al cachorro inconsciente en el varo. Kiba se curó lo que parecía ser una costilla magullada por el golpe, mientras se obligaba a levantarse y luego lo atacó nuevamente. Kabuto lo golpeó con el revés con tanta fuerza que le hizo sangrar por la boca y lo hizo estrellarse contra un árbol, del que no volvió a levantarse. Kabuto pasó junto a la pareja y se ajustó las gafas. La luz se reflejaba en los cristales de forma amenazante, mientras una sonrisa cruel reemplazaba la petulante. Karin-chan, debo decir que estoy decepcionado de ti. Pensar que intentarías traicionar a Orochimaru-sama de esta manera, ocultando información y tratando de escapar. Él estará muy disgustado al enterarse de esto. Karin gimió de miedo y dejó de correr porque el sello dominaba sus movimientos. En cambio, pareció acurrucarse más cerca de Naruto, a pesar del dolor que le producía moverse. Fue muy sencillo, continuó. Solo había que ganarse su confianza. No habría sido difícil. El niño abandonado que anhela compañía, el familiar perdido hace mucho tiempo que lo recibe, debería haber sido muy fácil administrarle el gas somnífero y traerlo hasta nosotros. Ahora me han obligado a actuar personalmente. Byakko, dijo Karin con voz débil y dolorida. Mátalo. Byakko se lanzó en respuesta y Kabuto se movió. En el momento en que Byakko tocó el suelo donde había estado, se tragó al tigre blanco en lo que parecían arenas movedizas que se solidificaron. Byakko quedó atrapado, la parte inferior de su cuerpo se esforzaba por liberarse, pero no podía hacerlo sin suficiente espacio para maniobrar. Eso dejó a Naruto como el único que quedaba para lidiar con el verdadero traidor, una perspectiva que parecía poco probable. Dejó a Karin en el suelo y luego hizo el sello cruzado para invocar clones cuando Kabuto cerró la distancia en un body flicker y luego lo pateó lo suficientemente fuerte en el abdomen como para que Naruto saliera volando hacia atrás, hasta que se estrelló contra el suelo desordenadamente y vomitó sobre sus manos y rodillas. En Naruto. Karin luchó contra el sello y el dolor agonizante para mirar a Naruto mientras se levantaba. Eso terminó cuando Kabuto colocó el talón de su pie sobre la cabeza de Karin y empujó hacia abajo, obligándola a caer al suelo. Luego la hizo rodar para que Naruto pudiera ver la expresión en su rostro. Te lo haré fácil, Naruto-kun, la empujó hacia abajo con el pie, lo que la hizo gritar fuertemente mientras amenazaba con aplastarle el cráneo contra el suelo. Primero, arrojarás tus armas y tu bolsa directamente hacia mis pies. De lo contrario, aplastaré su cabeza lo suficiente como para que tenga muerte cerebral y luego mataré al resto de tus compañeros. Naruto se detuvo ante la idea de quedarse sin armas hasta que Kabuto lo empujó con más fuerza. Lágrimas de dolor caían de los ojos de Karin y los cristales de sus gafas se agrietaban por la presión. Arrojó su bolsa de kunai, su funda de shuriken y su bolsa trasera directamente a los pies del hombre con un gesto de disimulo. Hice lo que me pediste, ahora déjala ir. ¿Ves? Fue tan difícil. Kabuto quitó el pie de su cabeza, lo que la hizo retorcerse lastimosamente de alivio. Dio un paso hacia adelante, sacó una tira de sellado propia y se la arrojó a Naruto, quien la atrapó. Ahora, aplica esto en tu frente. Una vez que lo hagas, ambas fuentes de chakra estarán selladas y nos iremos. Y los dejarás a todos ilesos. Si tuviera que matarlos, lo habría hecho, dijo Kabuto. Ninguno de ellos es una amenaza para mí. Pero cuanto más dudes, Naruto miró con tristeza el sello mientras la amenaza inacabada quedaba suspendida en el aire. No podría luchar si lo hacía, y estaba seguro de que le esperaba un destino peor que la muerte. Pero si los demás morían por él. No, susurró Karin suavemente mientras agarraba la pierna de Kabuto. El agarre era débil, sus brazos temblaban mientras las marcas brillaban por el movimiento y la castigaban con un dolor que le quedaba embotellado en la garganta. Kabuto negó con la cabeza ante el intento. En serio, esto es patético, Karin, ag. Su burla se convirtió en un grito de dolor cuando ella le mordió la parte trasera de la pierna, justo por encima de sus sandalias de combate, y trató de arrancársela como un animal feroz. Por reflejo, Kabuto se giró y la pateó con fuerza, revelando una etiqueta explosiva preparada en el suelo debajo de ella.
Ella había luchado contra el inmenso dolor para sacarla de la bolsa de Naruto después de que aterrizó frente a ella, mientras los otros dos discutían. La etiqueta se rompió y estalló. Naruto observó horrorizado cómo su cuerpo quemado salía volando de entre las llamas y caía al suelo a cierta distancia. No se movía. 0, 0, 0. Sasuke aterrizó agachado en la rama del árbol que había encima del último de los hermanos de la arena. Los otros dos habían sido derrotados y habían quedado inconscientes con una facilidad trivial. Ahora miraba fijamente a su último oponente mientras yacía en el suelo medio cubierto de arena. ¿Y ahora, por qué no retomamos el tema donde lo dejamos?, preguntó. La pregunta retórica fue respondida con un lamento inhumano por parte del Jinchuriki parcialmente transformado. Capítulo 19. Otro capítulo está aquí. Disfrutar. Sasuke se deshizo de la rama en la que se encontraba cuando unas manos tejidas con arena densa chocaron contra ella y el árbol, rompiéndolo en pedazos con un fuerte ruido de astillas. Se retorció mientras caía, arrojando shuriken a los ojos de la criatura en la que se había convertido el chico pelirrojo. Levantó su robusto brazo y el shuriken no logró ni siquiera arañar la arena que parecía una armadura que componía la rama. Cuando bajó el brazo, Sasuke vio que la cabeza del chico de arena había sido superpuesta y cambiada. Exhalando y mostrando los colmillos, esos ojos monstruosos se fijaron en los suyos. Sasuke sintió una corriente de miedo que lo recorría de la cabeza a los pies mientras prometían mutilación y asesinato, una locura palpable escondida dentro de ellos. La criatura de arena entonces inhaló, sus mejillas y garganta se hincharon y abultaron, antes de exhalar de forma audible. Sasuke se apartó del camino y se refugió detrás de un árbol que se encontraba a la derecha y fuera del camino de la técnica de la nube de polvo mientras avanzaba. La aullante corriente de viento que contenía el poder del desierto desgarró, rasgó y trituró todo lo que había estado detrás, de donde él había estado antes con los gruesos granos de arena que contenía, capaces de arrancar la carne de los huesos y convertirlos en polvo. Para cuando la criatura terminó de exhalar la bocanada de aire, había una larga franja de tierra erosionada hasta donde los ojos de Sasuke podían ver en esa dirección. ¿Dónde estás?, gritó, con una voz inhumanamente ronca mientras levantaba la nariz hacia el aire. Sal. Quiero tu sangre. La empaparé en mi arena mientras exprimo hasta la última gota de tu cuerpo hasta que no seas más que una cáscara. Luego trituraré tu cadáver marchito hasta convertirlo en polvo y lo usaré para rellenar mi arena. El sudor le corría por la frente mientras escuchaba las amenazas. Un miedo primario se apoderó de su corazón y lo mantuvo en un puño mortal mientras imaginaba lo que sucedería si lo atrapaban. No podía morir allí antes de vengar a su clan. Tenía que escapar mientras pudiera, antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, en el momento en que dio un paso para irse, se quedó paralizado de nuevo mientras se le ocurría un pensamiento. Si huía, definitivamente podría escapar. Pero entonces demostraría que su valor como Uchiha era menor que su vida. Esto no era diferente a lo que había ocurrido en el bosque de la muerte. ¿Cuántas veces se rendiría y huiría ante un poder abrumador y monstruos en forma de hombres? ¿Cuántas veces necesitaría que alguien más estuviera allí para impulsarlo hacia adelante como Naruto y Sakura? ¿Cómo iba a derrotar al monstruo en carne humana que mató a todo su clan, si no podía vencer al monstruo que estaba justo frente a él? No importaba cuánto entrenamiento hubiera recibido, ni cuánto poder hubiera alcanzado, todo habría sido en vano si no se erguía y se ponía en pie frente a una amenaza que lo superaba. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza que le hizo sangrar. El dolor le devolvió la claridad mental y ahuyentó el miedo justo cuando el monstruo de arena percibió el olor de la sangre y dirigió su mirada asesina hacia el árbol tras el que se había estado escondiendo. Extendió sus manos, llenándolas hasta que fueron lo suficientemente grandes como para envolver todo el árbol y aplastar la base. Te atrapé. No, no lo hiciste, dijo la voz desde arriba y desde atrás, desde Sasuke, que estaba de pie boca abajo sobre la rama de un árbol. Ahora tenía en la mano una espada de chakra de la hoja oculta estándar, sacada de su bolsa y sostenida con un agarre inverso. Sus ojos de rueda de espejo estaban fijos en los del propio Jinchuriki. ¿Decides dejar de correr?, preguntó. Bien. No es divertido perseguir a una presa. Las cansas demasiado como para gritar cuando las atrapas. ¿Presa, eh?
dijo Sasuke con calma, su tono inquietantemente bajo mientras un relámpago crepitaba desde la hoja de chakra. Más de lo que podría decir sobre ti. Solo eres un calentamiento antes de cazar a la mía. 0, 0, 0. En el momento en que el cuerpo de Karin cayó al suelo, Naruto rompió la etiqueta de sellado por la mitad y corrió para estar a su lado. Ella estaba quemada, la sangre cubría su cuerpo debido a las heridas abiertas por la explosión. Si no la hubieran pateado, era probable que ni siquiera estuviera completa. «Karin, ¿puedes oírme?», preguntó Naruto mientras se detenía de rodillas y la tomaba en sus brazos. No hubo respuesta, lo que le dejó rezando en silencio a los dioses ausentes que había para que ella todavía estuviera viva. Sintió un pulso cuando presionó un dedo sobre su garganta, pero la tensión no desapareció por lo superficial que era. «Vas a estar bien. Te llevaremos a algún lugar». Su voz se apagó cuando escuchó que el suelo se abría y giró la cabeza para ver a Kabuto emerger del suelo. El cabrón ni siquiera parecía estar herido. Naruto agarró uno de sus kunai que había sido desplazado por la explosión y luego lo arrojó directamente a su cabeza. Naruto lo atrapó con indiferencia y luego lo arrojó de vuelta, clavándoselo en el hombro. El dolor de la puñalada lo hizo estremecerse brevemente, y cuando abrió los ojos, Kabuto estaba acortando la distancia con una etiqueta de sellado de repuesto que tenía. Naruto apenas tuvo tiempo de levantar el brazo y dejar que el sello se pegara a la manga de su mono, evitando que lo sellara a través del contacto directo con su piel. Kabuto, sin inmutarse por la falta de un sello, inmediatamente pateó a Naruto con tanta fuerza en la barbilla que se vio obligado a soltar a Karin mientras se arqueaba en el aire y golpeaba el suelo de cabeza con un gruñido de dolor. Naruto se hundió en el suelo, ya que se había vuelto demasiado blando para sostenerlo, dejando solo su cabeza sobresaliendo antes de endurecerse nuevamente. Naruto resopló mientras luchaba en vano por liberarse, a pesar de que su cabeza se sentía como si estuviera nadando por la patada, solo para ver a Kabuto inclinándose sobre ella. «Aléjate de ella. Deberías sentirte aliviada de que no permitiré que un espécimen tan bello muera tan fácilmente», dijo mientras posaba una mano resplandeciente sobre ella. Aunque no se sabe si la calidad o la potencia de su capacidad curativa se verá disminuida por las quemaduras, o si también se podrán curar. Supongo que no importa mientras siga siendo al menos un 60% efectiva para futuros experimentos. Al escucharlo referirse a ella de esa manera, como si fuera un experimento, Naruto reflexionó sobre lo que Karin había dicho. La forma en que ella parecía apreciar el tiempo que habían pasado juntos, incluso si era por orden de otra persona, debe haber significado mucho para ella. Una oportunidad de estar con personas que no la trataban como un experimento o que solo la valoraban por sus habilidades. Y ahora, si él no hacía algo, la llevarían de nuevo a ese tipo de vida. Ella no merecía sufrir así. Él no la dejaría sufrir así. Dije que te alejaras de ella. Su rostro se deformó lentamente hasta volverse salvaje hasta el punto de que la transformación del Inuzuka palideció. Sus ojos normalmente azules ahora estaban inyectados en sangre, con rendijas enrojecidas que servían como un espejo del zorro demonio que había en su interior. El odio engendró malevolencia, cruda y pura, hasta que brotó del Tenketsu de Naruto con tal fuerza que se expandió como un vendaval caliente y lo desenterró. «No dejaré que la trates como a una tonta». «Idiota», dijo Kabuto mientras se levantaba. «Sin que yo la trate, no durará ni 5 minutos más. Y dejar que sea un juguete con el que puedas experimentar», dijo mientras la rabia comenzaba a nublar la razón. Naruto no podía salvarla como estaba, pero dejarla regresar con ellos después de que estuviera dispuesta a morir para evitar que lo tomaran sería un destino peor que la muerte. No, todo lo que podía hacer ahora era matar al hombre que tenía frente a él y luego regresar corriendo para buscar su ayuda. El chakra carmesí burbujeaba y hervía sin descanso desde su propia carne hasta que envolvió su cuerpo con tal densidad que formó una capa de color sangre con garras, orejas y una cola que parecía retorcerse por sí sola y no quería nada más que arremeter. Cayó a 4 patas y, donde tocó el suelo, el chakra yang corrupto comenzó a arruinar la tierra. «Te mataré. 0, 0, 0.
Sarutobi se sentía exhausto y se notaba cuando empezó a encorvarse sobre el bastón, observando las llamas crepitar y quemar una cáscara carbonizada que alguna vez fue una persona. Había puesto hasta la última gota de chakra en dar el golpe final, poniendo fin a su desobediente estudiante de una vez por todas. Era una pena. Había demostrado ser muy prometedor, pero eso era el pasado. Se giró para ver que Jiraiya tenía una mirada dura en sus ojos mientras observaba el cadáver. Era difícil decir si estaba esperando alguna señal de movimiento o simplemente teniendo un momento de nostalgia de cuando ellos y Tsunade habían estado en el mismo equipo. De cualquier manera, cuando el cadáver comenzó a retorcerse, Jiraiya cruzó la distancia con un Rasengan en la mano para asegurarse de que permaneciera muerto. Dos cosas sucedieron en ese instante. La primera fue que el cadáver estalló en pedazos, la carne carbonizada se partió después de servir como incubadora para serpientes venenosas que se regodeaban en las llamas. La segunda fue que el tejado de tejas detrás de Sarutobi se onduló, y los gritos de los oficiales Anbu que lo observaban apenas lo alcanzaron antes de que una franja plateada partiera el aire y lo llenara con un chorro de sangre carmesí. El Hokage cayó al suelo, su brazo siguió su ejemplo con un golpe húmedo, mientras una gran serpiente blanca se alzaba sobre él con la espada tipo Heian sostenida por la lengua bífida envuelta alrededor de la empuñadura. Tenía un rostro inhumano y una boca llena de dientes afilados, en contraste con una verdadera serpiente. Mirando hacia abajo al hombre exhausto y golpeado, apuntó la punta de la espada hacia su cabeza. «Muere, viejo tonto». La espada volvió a brillar mientras volaba hacia adelante. Esta vez Enma emergió de su forma de bastón y agarró la empuñadura de la espada antes de que pudiera perforar el cráneo de Sarutobi, dejándola flotando a escasos centímetros de distancia y goteando su propia sangre sobre el anciano shinobi. El rey mono luego agarró la lengua con su otra mano y tiró, arrancándola de las fauces con colmillos de la serpiente blanca y arrojándola a un lado mientras vigilaba a su invocador. «El poder de la serpiente blanca fluye a través de mí», dijo Orochimaru, su voz se entremezcló con un silbido mientras la lengua volvía a crecer. «Eita mi alma a este plano y cura mis heridas. No puedes hacerme daño, no puedes matarme». Se produjo una mancha roja y blanca cuando Jiraiya saltó más allá de Sarutobi y golpeó con un Rasengan las fauces de la serpiente blanca. La esfera en espiral golpeó con fuerza, soltando varios colmillos y enviando lejos la masa de escamas de marfil que alguna vez había sido el alma de su compañero de equipo. Jiraiya le dedicó a Sarutobi una mirada de disculpa antes de volver su atención a Orochimaru. «Enma, encárgate de él». «Ah, me equivoqué al final», pensó Sarutobi mientras Jiraiya volvía a la lucha. La sangre que goteaba del muñón se llevó consigo su fuerza y vitalidad, haciéndolo parecer cada año de su edad. Sintió que su cuerpo se volvía más pesado como resultado, lo que le dificultaba moverse. «Tenemos que detener la hemorragia», dijo Enma mientras se inclinaba sobre él y usaba una de sus robustas manos para apretar el muñón como un torniquete. La otra mano arrancó una tela para usarla como vendaje, mordiendo un extremo de la tira mientras rodeaba el muñón y lo anudaba con fuerza. Solo cuando estuvo en su lugar aflojó la presión, tan satisfecho como pudo con la medida temporal. «Enma», susurró Sarutobi. «Tengo que terminar esto». «No te queda chakra para hacer nada que pueda dañarlo», dijo Enma sin rodeos, aunque no con crueldad. «Lo diste todo». Lo hizo con sinceridad. Trató de enmendar los pecados del pasado por no haber detenido a Orochimaru cuando era más joven, pero fracasó. Este fue el resultado final. La aldea estaba al borde de la destrucción y su antiguo alumno había permitido que su alma se deformara hasta tal punto que una muerte honesta ya no era suficiente para salvarla. Sin embargo, al observar la barrera que los cubría, no podía morir en paz a menos que se asegurara de haber detenido esta locura. Y aunque no le quedaban fuerzas para las técnicas, había una última forma en la que podía ser útil. Levantó el brazo que le quedaba y señaló hacia el campamento defensivo que los encerraba allí. «La ve. Ría». La invocación miró hacia él y luego asintió, aparentemente entendiendo. Aunque era una técnica de rango B, era capaz de detener incluso la técnica del amado de Tsunade, una manifestación física de su espíritu capaz de poseer a otros, cuando la habían probado. ¿Qué le haría un alma atada al plano físico entonces?
Solo tendrás una última oportunidad, dijo Enma. Usaré mi propio chakra para expandirme, así que aprovecha al máximo. Sarutobi se puso de pie temblorosamente, respirando entrecortadamente mientras Enma se convertía una vez más en un bastón. Se sentía más pesado en su único brazo, pero aún podía levantarlo y lanzarlo en un solo movimiento. Volvió su mirada hacia la serpiente blanca gigante, el alma mutilada de su antiguo aprendiz, y Jiraiya, el estudiante que permaneció leal y firme a pesar de su pasión por los viajes, tratando una vez más de matarse entre sí. La determinación lo llenó mientras recogía el aliento en sus pulmones y lo retenía. Forjó su espíritu, templado por la voluntad del fuego, y los restos de su fuerza física restante en chakra manualmente. Habría suficiente para hacer el trabajo. Sosteniendo el bastón con fuerza contra su cuerpo, giró para darle el impulso que necesitaba y luego lo soltó con un grito. El bastón voló por el aire y se dirigió hacia Orochimaru, quien ya se estaba moviendo para evitar el vuelo en línea recta descentrándose. No era más que las acciones desesperadas de un anciano moribundo en sus ojos, un acto inútil de alguien que solo podía agitarse mientras la muerte lo agarraba con sus dedos fríos. Luego, el bastón se expandió y se hinchó en un instante, volviéndose incluso más grande que la propia serpiente, mientras Enma también gastaba todo su chakra para asegurar la muerte, igualando la determinación de su invocador y poniendo sus vidas en juego. Jiraiya logró salir del camino, se lanzó hacia atrás para agarrar a Sarutobi y lo alejó cuando el extremo expandido del bastón amenazó con aplastarlo como lo hizo con el techo. La serpiente blanca fue aplastada entre un bastón con la durabilidad de los diamantes y el borde de la jaula de llamas púrpura, y las llamas violetas fueron despiadadas e indiscriminadas mientras los envolvían a ambos. Un grito impío llenó el aire cuando el Sannin serpiente fue inmolado por la misma barrera que sus agentes levantaron. ¡Mierda!, gritó uno de ellos mientras los cuatro del sonido abandonaban la formación para salvar a su líder. Pero eso no impidió que las llamas ya presentes lo consumieran mientras los oficiales Anbu se movían para intentar capturarlos. No pudieron recuperar a Orochimaru antes de que las llamas consumieran por completo el alma desnuda y retorcida. ¡Retírense! Huyeron con sus perseguidores pisándoles los talones, salvo unos pocos que tenían formación médica y estaban decididos a asegurarse de que su Hokage sobreviviera al resto de la invasión. Enma gruñó con fuerza cuando la transformación se acortó y la capa de chakra se disipó, dejándolo todavía cubierto por las llamas hambrientas. Jiraiya se apresuró a sacar un pergamino de sellado de fuego, uno de los innumerables que había mantenido preparados para hoy dependiendo de cómo hubiera resultado la batalla, y lo usó para absorber las llamas antes de que Enma regresara de donde fue convocado. Jiraiya, su estudiante, estaba a su lado mientras se quedaba callado, incapaz de terminar debido a que tenía la garganta seca y los pulmones cansados. «Tranquilo, anciano», dijo Jiraiya mientras agarraba la mano sana de su anciano. «Lo lograste. Esta vez se ha ido, no quedó nada atrás, ni siquiera cenizas. Quédate quieto y deja que te ayuden a lograrlo. ¿Me escuchas?». Su boca se abrió y se cerró mientras intentaba exhalar unas cuantas palabras. «Villa Davea. Ayuda a la aldea, lo sé. Iré, pero no te atrevas a morir». Bajó suavemente la mano sin fuerza y se volvió hacia el Anbu usando la técnica de la palma mística para tratar de estimular su cuerpo debilitado para que continuara un poco más, ofreciendo su chakra curativo como un suplemento para compensar la energía física disminuida, mientras que el otro se centró en lidiar con el brazo faltante. «No lo dejes morir. No me importa lo que cueste. No vamos a perder otro Hokage de esta manera». «Entendido, Jiraiya-sama», dijo uno de ellos. «Nos aseguraremos de que el Hokage sobreviva». Al ver a Jiraiya saltar del edificio y volver a la lucha, a pesar de su agotadora batalla anterior, los labios de Hiruzen Sarutobi se forzaron a esbozar una pequeña sonrisa mientras exhalaba lentamente. «Bien, será un buen Hokage después de mí». Ya se habían establecido las bases para que esto sucediera a puerta cerrada. Con Orochimaru muerto, ya no había necesidad de que la culpa lo encadenara a la hora de aceptar el papel.
Puede que se muestre un poco reacio, pero era lo mejor, ya que Tsunade no era apta para el papel en ese momento y había pocas personas más en las que pudiera confiar. Con ese pensamiento en mente, el Hokage cerró los ojos y los sonidos de la batalla en la distancia se desvanecieron por completo. Capítulo 20. Otro capítulo está aquí. Disfrutar. Un rugido profundo salió de la boca de Naruto mientras se lanzaba hacia Kabuto, rebotando contra un árbol volcado. El lugar donde su mortaja lo tocó comenzó a crecer cancerosamente, se formaron bulbos retorcidos a partir de donde el chakra corrupto inundó las células del árbol y las mutó hacia un final ruinoso. Ese era el destino de cualquier cosa sin una protección suficiente contra el chakra corrosivo del zorro de 9 colas. No era una batalla. No podía hacerlo. No cuando el estado actual de Naruto no era el de un humano, sino el de una bestia envuelta en un sudario hirviente de deseo asesino que eclipsaba la comprensión humana. Y cuanto más permanecía en ese estado, más se ahogaban sus pensamientos en el mar carmesí del rencor, lo que le hacía más difícil volver al final. Su ataque en ese momento era similar al de un depredador enloquecido que persigue a una presa fugaz, atacando a Kabuto con sus garras afiladas, sin darle un momento de respiro. Tenía una comprensión innata de que si conectaba suficientes veces, el traidor moriría. Todo lo que tenía que hacer era romper la piel y dejar que el chakra burbujeante que componía su mortaja se hundiera en ella, y ese sería el final. El chakra invasivo devoraría sus músculos, haciéndolos destrozarse bajo su propio peso. Sus órganos fallarían por completo, un cese en cascada de las funciones corporales que lo dejaría nada más que un títere de carne que sería destrozado a placer por la bestia. Quemaría la red de chakra de Kabuto por la corrosividad, atacándolo en un plano espiritual y físico. El médico estaba muy bien informado de cómo el chakra interactuaba con el cuerpo humano, incluso usaba una fina capa propia para evitar que algo de este se filtrara a su tenketsu por proximidad. Sin embargo, dada la gran cantidad que cubría a Naruto, si atravesaba su carne y golpeaba un órgano importante, ese sería el fin. Entonces, con una facilidad engañosa, Kabuto lo superó continuamente para encontrar una abertura. La bestia rugió de frustración por no poder tocar al médico, y el sudario burbujeó aún más violentamente. Tenía que moverse más rápido si quería atrapar al escurridizo shinobi, y una segunda cola emergió en respuesta a ese deseo de derramamiento de sangre. Cuando Naruto se movió esta vez, el ritmo frenético superó su velocidad anterior. No hace falta decir que Kabuto hizo todo lo posible para evitar ser atrapado por Naruto después de que una de las garras logró rasgar la tela de su camisa antes de que pudiera alejarse con Body Flicker, la sangre goteando de los desgarros en su carne. Trató de hundirse en la tierra y escapar debajo del suelo, pero la respuesta de Naruto a eso fue meter sus brazos en la tierra y dejar que el sudario se hinchara antes de tirar hacia arriba. Levantó extensiones enteras de tierra y arrancó de raíz docenas de árboles, enviando al médico por los aires con la tierra podrida antes de que comenzara a correr nuevamente. La respiración de Naruto se volvió irregular y sus ojos se inyectaron en sangre mientras continuaba atacando y persiguiendo a Kabuto. Los gritos de sus músculos y su cuerpo, que decían que ir más rápido no era posible, se encontraron con una oleada de chakra del zorro, empujándolos aún más para seguir el ritmo de su sed de sangre y aumentar su velocidad y fuerza. Fue autodestructivo a largo plazo, pero por el bien de matar a su enemigo era aceptable. Entonces escuchó el grito de Karin en la distancia. 0, 0, 0. El paseo de Sakura por el bosque se detuvo lejos del lejano estruendo, cuando oyeron un gemido familiar. ¿Es ese, Akamaru? Si es un cachorro, entonces sí. Pakun olfateó el aire y señaló ligeramente hacia el oeste. Hay un par de personas por allí, algunas muertas. Sakura se dirigió inmediatamente hacia allí y tropezó al pasar junto a 2 cadáveres, reducidos a simples cáscaras plagadas de marcas y ronchas. Se encontró con una escena espantosa, el suelo lleno de cráteres por lo que parecían ser varias explosiones, sangre y vísceras, y armas esparcidas, con sus compañeros tirados en el suelo a su alrededor. Su estómago se hundió al ver eso, mientras el ninja carlino trotaba a través de la sangre, sin inmutarse y ponía una pata en el cuello de Shino. Están vivos. Pakun se acercó a Shikamaru e hizo lo mismo antes de asentir. Ambos están vivos.
Sakura soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo cuando Akamaru comenzó a aullar de nuevo. El cachorro estaba en el suelo junto a Kiba, que estaba recostado contra un árbol en una posición incómoda, con el rostro arrugado por el dolor a pesar de estar inconsciente. El pelaje blanco del cachorro estaba embarrado, cubierto de tierra desde donde se arrastraba hacia él. Pakun se acercó a Akamaru, notó que estaba poniendo el menor peso posible sobre una pierna en particular y luego preguntó, ¿qué pasó? Akamaru ladró rápidamente unas cuantas veces y Pakun asintió con la cabeza. Sakura supuso que, como eran perros, podían entenderse. Después de eso, se acercó a Kiba y lo mordió sin contemplaciones en la pierna. ¡Ay! Kiba se levantó de golpe y le agarró la pierna. Luego miró con enojo al ninja Put que parecía indiferente por haberlo mordido. ¿Por qué demonios fue eso? Porque eres el único que todavía puede moverse, dijo. Los demás necesitan un médico antes de poder hacerlo. Según el cachorro, unos 4 ojos con olor a cadáver vinieron y les hicieron algo y no están respondiendo. ¿Dónde está el hijo de perra? Ag. En el momento en que intentó empujarse del árbol y levantarse, un destello de dolor cruzó su rostro. Kiba le puso una mano en el hombro mientras Sakura cortaba la distancia entre ellos. Maldita sea, está dislocado. Sakura, ¿te importa? Ella le agarró el brazo. Lo empujó hacia adentro. Sí, dijo. No te contengas. Sakura le dio un momento para que apretara los dientes antes de hacerlo. Todos los presentes pudieron oír el ruido. Mejor. Hizo girar el arma y luego asintió, poniéndose de pie de un salto. Fue entonces cuando un rugido profundo y reverberante llegó desde la dirección de donde Sakura había oído los primeros ruidos de choque. ¿Qué fue eso? Es Naruto, dijo Pakun. Por el olor y el sonido, diría que está luchando contra ese tipo que te atacó ahora mismo. ¿Lo es? Preguntó Kiba, frotándose la nuca. Lo último que recuerdo fue que ese bastardo me golpeó contra el árbol. Le estaba diciendo a Naruto que lo acompañara o le haría algo a esa chica pelirroja que habíamos atrapado antes de que me desmayara. Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Sakura y se puso de pie. Espera, Karin estuvo aquí. ¿Dónde? Su voz se apagó cuando miró hacia un lado para ver la máscara de Byakuya en el suelo, y aún más lejos estaba el cuerpo carbonizado y cargado de la marca maldita de lo que parecía ser la mujer del clan de Naruto. Oh, no. Corrió hacia ella y se arrodilló en el suelo, presionando con sus dedos el cuello de la niña. Apenas tiene pulso, dijo Sakura cuando Pakun se acercó a ella. Si no hacemos algo rápido, morirá. No estaba segura de lo que podía hacer dada la magnitud de sus heridas, ya que la respiración de la niña de un año mayor era tan suave que casi no existía. Sin embargo, en el momento en que Sakura levantó la mano, la manga chamuscada y rasgada de la camisa de Karin se deslizó hacia abajo para revelar una impresión de dientes en su piel. E inmediatamente le recordó la visita a la biblioteca, la verdad en los mitos, y si ese era el caso. Es mejor que no hacer nada, decidió Sakura mientras presionaba la barbilla de Karin para abrirle la boca. Luego llevó el antebrazo de la chica a su boca y lo fijó entre sus dientes. Colocó su mano debajo de su mandíbula, respiró profundamente antes de empujarla hacia arriba con toda su fuerza. Todo el cuerpo de Karin se sacudió violentamente. Su piel se curó, todos los rastros de las quemaduras desaparecieron a medida que el tejido sano reemplazó al dañado, y sus ojos se abrieron de golpe. Entonces comenzó a gritar mientras un relámpago oscuro crepitaba sobre su cuerpo. El sello que se suponía que debía castigarla solo se había vuelto inactivo mientras estaba inconsciente, atormentándola una vez más por el mismo acto que le salvó la vida. ¡Ah! Sakura dio un paso atrás sorprendida, soltando el brazo de Karin. Karin dejó de moverse cuando tocó el suelo y quedó tendida sobre la superficie. Ya despierta, su respiración era audible mientras miraba a su alrededor sin mover la cabeza en busca de alguien o algo. Luego cerró los ojos y se tensó, gritando abruptamente a todo pulmón: «Naruto, detente». La advertencia llegó a tiempo cuando Sakura sintió que una sombra asesina se proyectaba sobre ella y se giró para ver que Naruto había salido de la nada. Sus manos, ahora con garras, envueltas en una gruesa capa de chakra carmesí hirviente, se detuvieron a solo unos centímetros de su cabeza en medio del ataque.
Un segundo después, se la habría quitado de los hombros. Sakura entrecerró los ojos hasta que lo reconoció y luego los abrió con horror. Dio un paso atrás y sacudió la cabeza furiosamente mientras la densa capa de chakra que lo cubría se evaporaba. Cuando todo desapareció y sus rasgos volvieron a la normalidad, cayó de rodillas, jadeando. Lo siento, dijo, bajando la mirada al suelo. No me di cuenta de que eras tú. Estaba tan enojado que todo se puso rojo y cuando escuché a Karin gritar, y yo no podía pensar bien. ¿Qué fue eso?, preguntó Sakura después de una pausa, lo que hizo que él se estremeciera. Es un secreto de la clase S, afirmó Pakun con firmeza antes de poder responder. No lo presiones, especialmente ahora. Naruto giró la cabeza hacia la voz desconocida. ¿Quién eres tú? Soy uno de los ninjas de Kakashi, dijo. Me enviaron para ayudar a rastrear a tu compañero de equipo cuando encontramos estos tipos tirados aquí y la chica se detuvo. ¿Está cerca?, preguntó Naruto. Puede que lo necesitemos. Kabuto está trabajando para esa serpiente del bosque de la muerte, y es mucho más fuerte y rápido de lo que parece. Apenas logré tocarlo. Si regresa ahora. Está corriendo, le dijo Karin. Puedo sentirlo. Parte de tu chakra está en su sistema y está huyendo, probablemente para llegar a algún lugar donde pueda purgarlo o diluirlo antes de que cause un daño duradero. Está casi fuera de mi alcance en este momento. Naruto suspiró aliviado. Sakura recordó a Kabuto como el chico que habían conocido en los exámenes Chunin y en el mercado. ¿Era realmente tan fuerte? Me alegro de que estés bien, continuó Naruto, hablándole con dulzura a Karin. Pensé que estabas. Lamento interrumpir este momento tan emotivo, intervino Pakun. Pero ahora mismo tienes cosas más importantes de las que preocuparte, como el hecho de que Luchia está aún más adelantado y estoy captando mucho ozono de donde él está, lo que significa que está luchando con mucho chakra relámpago. Naruto miró a Sakura y luego a Karin. ¿Puedes saber qué está pasando desde aquí? Sí, dijo Karin. Puedo sentir que Luchia está luchando contra ese chico Gaara más adelante. Su chakra está un poco contaminado, como he sentido en otras personas que tienen la marca maldita cuando están en una primera etapa. Y Gaara se siente como si estuviera parcialmente transformado ahora, el chakra de la bestia con cola está cubriendo su cuerpo con un contorno. No creo que Luchia dure mucho. Sakura inhaló profundamente. Estaba claro por lo que estaba diciendo y por cómo reaccionó Naruto, que los dos estaban mejor informados de la situación. El hecho de que estuviera cubierta de esas marcas le dio a Sakura una idea, pero no podía quedarse allí pensando en ello por más tiempo. Se puso de pie de un salto y se dirigió hacia la dirección de Sasuke cuando Naruto la agarró. Morirás, advirtió Naruto. Iré a salvar a Sasuke. Tú quédate aquí y mantén a los demás a salvo. Apenas te mantienes en pie, señaló Sakura. Estaba tan ligero de pies que parecía que una fuerte brisa podría derribarlo. Soy la menos cansada y aún puedo luchar. Tengo que ser yo, insistió Naruto. Sasuke nunca me perdonaría ni se perdonaría a sí mismo si te dejáramos morir. Ya me cansé de que me mimen, Naruto. Gritó Sakura mientras se liberaba de su agarre con demasiada facilidad. Yo no pasé por ayudarte y entrenar con los demás después del bosque de la muerte solo para dejar que mis compañeros de equipo luchen de nuevo mientras yo me quedo al margen. En primer lugar, se trata de una misión de rescate, afirmó Pakun con objetividad, mirándolos a ambos. Nuestro objetivo es sacarlo con vida de la batalla. Cuanto más discutáis sobre quién protege a quién, más probabilidades hay de que muera antes de que se resuelva. Entonces iremos juntos, decidió Sakura. Puedo cubrir nuestro escape aplicando un genjutsu sobre los alrededores, como lo hicieron esos tipos de Iden Rain con nosotros en el bosque de la muerte. Naruto parecía querer decir lo contrario, pero no lo hizo. Naruto, llamó Karin, captando su atención. Tragó saliva y luego continuó. Muérdeme y llévate a Byako. Tu cuerpo debería estar lo suficientemente curado como para que el chakra adicional se filtre en tus reservas y te devuelva algo de tu resistencia. Úsalo para reconstituir a Byako, recupera a tu compañero de equipo y corre. Pero, si te muevo. Me ocuparé de ello, dijo.
Te dolerá, pero prefiero ocuparme del dolor a corto plazo, que te obliga a ir allí sin ayudarte mientras pueda. Llévate también mi bolsa. Los suministros que contiene también deberían poder ayudarte. Sakura observó cómo el rostro de Naruto se transformaba en una máscara sombría. Sabía que le causaría un dolor inimaginable, pero no podía negar que necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir después de agotarse. No, si no quería que sus compañeros de equipo murieran. Lo siento, dijo, dando un paso adelante y arrodillándose en el suelo. Sin decir palabra y con delicadeza, tomó su brazo con una mano e hizo una mueca de dolor cuando las oscuras serpentinas de relámpagos la castigaron por el movimiento. Su otra mano serpenteó para sacar su bolsa de debajo de ella. Karin apretó los dientes y cerró los ojos con fuerza mientras eso sucedía, haciendo todo lo posible por no gritar de dolor. Más aún cuando Naruto le mordió el brazo cerca de donde Sakura la obligó a morderse antes. De repente, todo el cansancio en su cuerpo pareció desvanecerse cuando inmediatamente bajó su mano y Karin dejó escapar un gemido laborioso, las lágrimas cayeron por las esquinas de sus ojos por el dolor. No olviden esto, dijo Kiba detrás de ellos. Se dieron vuelta y vieron que sostenía la bolsa y las fundas de las armas de Naruto en una mano. Se las arrojó a Naruto. No entiendo ni la mitad de lo que está pasando, pero cuidaré de todos aquí hasta que podamos regresar a la aldea sanos y salvos. Gracias, dijo Naruto mientras los atrapaba y los volvía a colocar en su lugar. Tomó la máscara, vertió en ella el chakra que se había hundido en su cuerpo y luego golpeó con su pulgar ensangrentado la parte posterior de la máscara. Byakugo reapareció, esta vez bajo el control de Naruto. Sakura montó al tigre después de que Naruto tomara la delantera, con Pakkun saltando sobre la cabeza y apuntándolos hacia adelante. Con una última mirada hacia atrás, Naruto dio la orden y Byakugo salió disparado hacia la dirección de la pelea lo más rápido posible. 0, 0, 0. Sasuke sintió la punzante sensación de la marca maldita, consumiendo la mitad izquierda de su cuerpo, extendiendo sus raíces más profundamente en su interior y suplantando su propio chakra con una fuente diferente. Un segundo pozo de poder que llevó sus habilidades físicas a una mayor altura. Fue por eso que pudo moverse lo suficientemente rápido como para lanzarse, cortar esa armadura de arena transformada que conformaba la forma actual de Gaara con su espada de chakra recubierta de relámpagos y alejarse antes de ser atrapado en su represalia. Incluso con el cambio en su forma, la debilidad de Gaara no había cambiado desde el partido anterior. Todavía era demasiado lento. Sus reflejos no estaban al mismo nivel de su poder ofensivo, y su defensa automática parecía no funcionar después de tomar esta forma, dejándolo vulnerable a un ataque relámpago. Usando los árboles circundantes como su tabla de rebote y su Sharingan para trazar un camino, se obligó a moverse lo más rápido que pudo, cortando con golpes rápidos que devoraban la armadura de arena más rápido de lo que podía reemplazarla. «Quédate quieto», rugió el parcialmente transformado Jinchuriki mientras su temperamento se encendía, llegando a un punto de quiebre donde levantó espinas de arena endurecida del suelo que lo rodeaba, en un esfuerzo por empalar a Uchiha mientras se precipitaba. Fueron hábilmente esquivados, solo para que hubiera un destello de relámpago cuando la espada los atravesó a todos y dejó un corte profundo en su torso engrosado. Hubo un chorro de sangre de la tierna carne debajo de él. «Rugara. Tengo que terminar con esto», pensó Sasuke para sí mismo. Había un límite al tiempo que podía moverse así antes de que su cuerpo se desmoronara. La espada de chakra estaba haciendo un trabajo admirable hasta ahora, pero no era suficiente. No sería suficiente mientras pudiera moverse. Lo mejor sería usar Chidori. Perforaría por completo la armadura de arena y luego atravesaría el cuerpo que se encontraba debajo de ella. Pero el tiempo que tardaría en cargarse sería demasiado largo y, después de cierto punto, no podría condensar suficiente chakra del rayo para usarlo. Gaara lo sacó de sus cavilaciones cuando extendió los brazos y disparó terrones de arena endurecida como una tormenta de granizo que atravesó la tierra circundante. Lo esquivó lo mejor que pudo, pero la gran cantidad de arena provocó que lo golpearan en el antebrazo y se escuchó un crujido repugnante cuando se rompió. Sasuke tropezó y cayó al suelo, solo para ponerse de pie de inmediato antes de que su oponente pudiera aprovecharlo. Aún era demasiado lento.
La mano extendida de Gaara agarró a Sasuke y lo levantó en el aire. Ahora voy a arrancarte la vida. Sasuke sintió que la presión se acercaba y se hacía cada vez más fuerte. La forma en que presionaba su brazo roto lo dejó incapaz de contener la voz por el dolor. ¡Agga! Eso es todo. Grita. Su agarre se hizo más fuerte y sus labios se separaron para revelar sus colmillos. Quiero oírte gritar y suplicar misericordia hasta el final. Sasuke se negó a darle ese lujo y apretó la garganta. No moriría así. Así no. No antes de matar a su hermano. Ese fue el momento en el que una serie de kunai se encajaron en la base del brazo, las etiquetas explosivas detonaron y volaron la extremidad forjada en arena del cuerpo principal. El Jinchuriki parcialmente transformado gritó mientras retiraba una extremidad humana ensangrentada. El brazo solo permaneció intacto debido a la densidad de la arena que lo cubría antes, pero no lo volvería a usar en un futuro cercano. Sasuke cayó al suelo, todavía envuelto en arena. Utilizó lo que quedaba del chakra dentro del sello maldito, liberándolo todo en una explosión de su cuerpo para hacer volar la arena que lo cubría. Luego se puso de rodillas jadeando, con sus músculos en agonía, mientras el chakra gastado hacía que las marcas del sello maldito se retrajeran y dejaba a Sasuke exhausto. Y cuando levantó la cabeza para mirar la sombra recién proyectada, encontró a Naruto y Sakura horcajadas sobre el tigre blanco entre él y su enemigo,